Hay mujeres que entran a un lugar y nadie puede explicar exactamente qué tienen, pero todo cambia cuando aparecen. No es solo belleza, no es ropa, no es maquillaje, es energía, es presencia, es una paz tan poderosa que deja de pedir permiso para existir. Y escucha esto con atención, porque aquí comienza el secreto que puede transformar tu vida. Una reina no atrae desde la desesperación, atrae desde la certeza de quién es. El problema es que muchas mujeres crecieron creyendo que para ser amadas tenían que perseguir, demostrar, sacrificar, tolerar y mendigar atención. Y en ese intento de ser suficientes para otros, terminaron abandonándose a sí mismas. Pero una mujer que no se elige primero, termina entregando su corona emocional a cualquiera que le dé un poco de validación momentánea. Y aquí está la verdad incómoda. No atraes lo que dices merecer, atraes lo que tu energía cree aceptar. Porque la mente que vive en miedo atrae confusión. La mente que vive en carencia atrae migajas. Pero la mujer que sana, que se reconstruye, que aprende a estar en paz consigo misma, cambia completamente lo que permite entrar a su vida. Las reinas no corren detrás del amor, no persiguen atención, no fuerzan conexiones. Ellas construyen una vida tan llena de propósito, dignidad y amor propio que lo correcto comienza a acercarse naturalmente. Porque cuando una mujer finalmente entiende su valor, deja de buscar quien la complete y empieza a atraer quien realmente pueda caminar a su lado. Hay mujeres que viven agotadas emocionalmente no porque amen demasiado, sino porque llevan años intentando convencer a otros de ver el valor que ellas mismas todavía no terminan de reconocer. Y eso destruye lentamente el alma. Porque cuando una mujer entra en la necesidad constante de ser validada, empieza a negociar partes de sí misma para sentirse elegida. Empieza a perseguir atención, respuestas, señales, afecto, y en ese intento termina alejándose de su propia esencia. Pero una reina no corre detrás de quien no sabe verla. Una reina no mendiga amor, ni atención, ni presencia emocional. Y no porque sea fría o arrogante, sino porque entendió una verdad que transforma completamente la vida. Su valor no depende de quién decide quedarse o irse. Su valor existe antes de cualquier relación, antes de cualquier aprobación, antes de cualquier mirada externa. Y escucha esto con el corazón abierto, porque aquí es donde muchas mujeres se rompen sin darse cuenta. Cuando alguien vive desde la necesidad emocional, comienza a sobreexplicarse constantemente. Quiere demostrar que merece amor. Quiere probar que es suficiente. Quiere convencer a personas emocionalmente indisponibles de darle el lugar que ellas mismas todavía no se están dando. Pero el problema es que mientras más persigues validación, más te desconectas de tu poder interior. Yo he conocido mujeres extraordinarias que reducían su luz por miedo a incomodar. Mujeres inteligentes que aceptaban migajas emocionales porque confundían atención intermitente con amor. Mujeres capaces de mover montañas por otros, pero incapaces de elegirse a sí mismas cuando alguien las hacía sentir pequeñas. Y ahí entendí algo muy fuerte. La energía de necesidad no atrae respeto, atrae desequilibrio. Porque cuando alguien siente que dependes emocionalmente de su aprobación, la dinámica cambia. Ya no hay reciprocidad. Hay poder emocional mal distribuido. Por eso una mujer que realmente se valora deja de insistir donde no hay reciprocidad. Deja de perseguir conversaciones que siempre dependen de ella. Deja de justificar silencios, ausencias y actitudes incoherentes. Y no lo hace desde el orgullo, lo hace desde dignidad. Porque entendió que retirarse también puede ser un acto profundo de amor propio. La estrategia entonces no es endurecerte, es reconstruir tu autoestima desde la conciencia, es dejar de vivir esperando que alguien confirme tu valor para finalmente sentirte suficiente.
Porque cuando una mujer aprende a sostenerse emocionalmente a sí misma, algo cambia en su energía. Ya no entra desesperadamente a los lugares queriendo ser elegida. Entra completa, entra en paz, entra sabiendo quién es. Y desde ahí todo empieza a transformarse. Las relaciones cambian, los límites cambian, la manera de amar cambia. Porque ya no ama desde el miedo a perder, ama desde la tranquilidad de no perderse a sí misma. Aprende a retirarte con dignidad cuando no haya reciprocidad. Aprende a construir una vida tan llena de propósito, paz y amor propio que la aprobación externa deje de ser una necesidad. Porque el día que una mujer deja de mendigar atención, comienza finalmente a atraer respeto. La mayoría de las personas cree que atrae relaciones por suerte, por destino o por coincidencia. Pero con los años entendí algo mucho más profundo. Muchas veces no atraes lo que deseas, atraes lo que tu energía cree merecer. Y esa energía nace de la relación que tienes contigo misma cuando nadie te está mirando. Nace de cómo te hablas, de lo que toleras, de lo que normalizas y de las heridas que todavía no has sanado. Porque una mujer puede decir que quiere amor sano, estabilidad y paz emocional, pero si dentro de ella existe una sensación constante de vacío, abandono o insuficiencia, terminará aceptando conexiones que alimenten exactamente esas heridas. Y ahí comienza el ciclo que destruye silenciosamente la autoestima. Relaciones donde siempre hay ansiedad, personas que aparecen y desaparecen, vínculos donde tienes que esforzarte demasiado para recibir muy poco. Y aunque duela admitirlo, muchas veces no es casualidad, es el reflejo del estado emocional desde el que estás viviendo. La vida responde profundamente a la energía que sostienes dentro de ti. Si vives creyendo que no eres suficiente, terminarás conformándote con migajas emocionales. Si vives desde el miedo a quedarte sola, aceptarás relaciones que solo llenan espacios momentáneos, aunque destruyan tu paz. Pero cuando una mujer empieza a construirse internamente, cuando aprende a habitarse con amor y respeto, algo cambia en todo lo que atrae. Yo he visto mujeres transformarse completamente, no porque alguien llegó a salvarlas, sino porque dejaron de abandonarse emocionalmente, dejaron de hablarse con dureza, dejaron de vivir desde la comparación constante, dejaron de buscar validación desesperadamente en personas que ni siquiera sabían validarse a sí mismas. Y en ese proceso comenzaron a elevar naturalmente el estándar de todo lo que permitían entrar a su vida. Porque aquí está una verdad incómoda. La mente que vive en carencia termina creyendo que cualquier atención es amor. Y no toda atención significa interés genuino. No toda intensidad significa conexión. No toda presencia significa estabilidad. Hay personas que llegan a tu vida solo para alimentar tu necesidad emocional, pero no para construir algo sano contigo. Por eso la estrategia más poderosa no es perseguir más amor afuera, es construir más plenitud adentro. Es transformar pensamientos de escasez en una mentalidad de abundancia emocional. Empezar a observar cómo te hablas todos los días. Porque si tú misma te destruyes mentalmente, terminarás aceptando relaciones que también te destruyen. Rodéate de ambientes que eleven tu energía. Personas que te recuerden tu valor, no personas que alimenten tus inseguridades. Deja de normalizar relaciones tóxicas solo porque te generan emoción intensa. El caos no es amor, la ansiedad no es pasión y el desgaste emocional no es conexión verdadera. Empieza a alimentar pensamientos alineados con paz, crecimiento y dignidad. Porque cuando una mujer cambia su mundo interno, inevitablemente cambia todo lo que permite entrar a su vida. Y desde ese momento deja de atraer desde el vacío y comienza a atraer desde la plenitud. Hay una diferencia profunda entre reaccionar y responder. Y esa diferencia es exactamente la distancia entre la herida y la conciencia. Porque cuando una mujer vive desde la herida emocional, todo se vuelve personal, todo se siente urgente, todo se interpreta desde el dolor acumulado. Y en ese estado,
la mente no actúa con claridad, actúa con defensa, con miedo, con impulso, con una necesidad de protegerse, incluso cuando no hay un verdadero peligro. Pero una reina no vive desde la reacción, vive desde la conciencia. Y eso no significa que no sienta, no significa que no le duela, no significa que no tenga emociones intensas. Significa que no deja que esas emociones tomen el control de su identidad, porque el verdadero poder emocional no está en explotar lo que sientes, está en dominar lo que sientes antes de que te domine a ti. Yo he visto personas perder relaciones, oportunidades y hasta su propia paz simplemente porque no aprendieron a pausar, porque dijeron cosas en segundos que luego lamentaron por años, porque confundieron intensidad emocional con honestidad. Pero la verdad es que no todo lo que sientes necesita ser expresado en el momento en que lo sientes. A veces, lo más sabio no es responder, es esperar hasta que la emoción baje y la conciencia suba. La calma no es debilidad, la calma es control interno. Y en un mundo donde todos reaccionan, quien aprende a mantenerse en el centro emocional se vuelve inevitablemente diferente. Se vuelve más claro, más firme, más poderoso, sin necesidad de elevar la voz. Una mujer consciente entiende que no todo conflicto merece convertirse en guerra emocional. No todo desacuerdo necesita ser una batalla. No todo silencio debe llenarse con impulsividad, porque cada reacción impulsiva tiene un costo: desgaste emocional, pérdida de dignidad, palabras que no se pueden retractar y heridas que tardan en sanar. Por eso la estrategia no es reprimir lo que sientes, es aprender a procesarlo antes de expresarlo. Es respirar antes de responder impulsivamente. Es darte el espacio de no reaccionar desde el primer impulso, sino desde una versión más consciente de ti misma. Es aprender a guardar silencio cuando el silencio protege más tu paz que cualquier explicación. Y sobre todo, es aprender a hablar desde claridad, no desde enojo. Porque cuando hablas desde el enojo, no estás comunicando, estás descargando. Pero cuando hablas desde la conciencia, incluso las conversaciones difíciles se convierten en espacios de entendimiento, no de destrucción. La estabilidad emocional no se nota cuando todo está bien, se nota cuando todo está en tensión y aún así decides no perderte a ti misma. Se nota cuando eliges la calma incluso cuando podrías reaccionar. Se nota cuando decides responder desde tu centro y no desde tu herida, porque al final la verdadera reina no es la que nunca siente, es la que siente todo, pero elige responder desde la conciencia. Hay una verdad que cambia por completo la forma en la que una mujer vive sus relaciones, y es esta: las personas no siempre te tratan según tu valor real, sino según el nivel de respeto que tú misma te permites. Y esto puede ser incómodo de aceptar, porque implica responsabilidad emocional. Implica reconocer que en muchos momentos no fue solo lo que te dieron, sino lo que tú aceptaste. El amor propio no es un discurso bonito, es un estándar interno. Es el momento en el que una mujer deja de justificar incoherencias, deja de romantizar la indiferencia y deja de llamar amor a lo que constantemente le quita paz. Porque cuando realmente reconoces tu valor, algo se vuelve evidente. No todo lo que te ofrece atención merece tu energía, y no todo lo que te da emoción merece tu permanencia. He visto mujeres extraordinarias quedarse demasiado tiempo en lugares donde eran emocionalmente ignoradas, no porque no supieran lo que pasaba, sino porque habían normalizado esperar lo mínimo. Y lo mínimo, cuando se repite lo suficiente, empieza a parecer suficiente, pero nunca lo es, porque el alma siempre lo sabe, el cuerpo lo siente. La paz se pierde poco a poco hasta que un día ya no reconoces tu propia tranquilidad. El amor propio cambia ese estándar interno sin necesidad de anunciarlo. No necesitas discursos, no necesitas amenazas, no necesitas explicaciones constantes, simplemente empiezas a actuar diferente.
empiezas a observar más los hechos que las palabras. Porque las palabras pueden convencerte por un momento, pero los hechos revelan la verdad sostenida en el tiempo. Y en ese proceso algo poderoso ocurre. Empiezas a reducir el acceso a todo aquello donde no existe respeto, no desde el orgullo, sino desde la claridad. Porque entiendes que la indiferencia repetida también es una respuesta, que la incoherencia constante también es un mensaje, y que el amor sin paz no es amor, es desgaste emocional disfrazado. Una mujer con amor propio no necesita pelear para ser respetada. Su sola presencia empieza a cambiar la dinámica, porque deja de aceptar migajas emocionales como si fueran abundancia. Deja de confundir intensidad con conexión. Deja de negociar su dignidad por miedo a perder a alguien. Y cuando eso sucede, el mundo externo comienza a adaptarse al estándar interno que ella misma ha establecido. No porque el mundo cambie primero, sino porque ella cambió primero. Porque al final el amor propio no se declara, se demuestra en lo que ya no estás dispuesta a aceptar. El miedo tiene una forma silenciosa de gobernar la vida de muchas personas sin que ellas siquiera se den cuenta. No siempre se presenta como algo evidente, no siempre es obvio. A veces se disfraza de precaución, de cuidado, de necesito asegurarme, pero en el fondo es lo mismo. La necesidad de controlar el futuro porque internamente no se confía en el presente. Y cuando una mujer vive desde el miedo, miedo a perder, miedo a quedarse sola, miedo a no ser suficiente, empieza a tomar decisiones que no nacen del amor propio, sino de la ansiedad. Empieza a quedarse donde no debería quedarse. Empieza a insistir donde debería soltar. Empieza a aceptar menos de lo que merece simplemente para evitar el vacío de la incertidumbre. Pero una reina no vive desde la desesperación por retener. Una reina entiende algo fundamental. Lo que es verdaderamente suyo no necesita ser forzado, perseguido ni controlado para quedarse. Lo que es alineado fluye. Lo que es correcto sostiene. Lo que es sano no te obliga a vivir en constante angustia. Yo he visto cómo el miedo puede distorsionar completamente la percepción de una persona. Mujeres que sabían lo que merecían, pero que en momentos de inseguridad emocional empezaron a dudar de sí mismas. Y en esa duda comenzaron a aceptar dinámicas que no les daban paz, sino ansiedad. Y lo más peligroso del miedo es que te hace creer que estás protegiéndote cuando en realidad te está alejando de ti misma. La abundancia emocional no empieza cuando tienes más, empieza cuando dejas de vivir desde la escasez interna. Cuando dejas de anticipar el abandono en cada silencio, cuando dejas de interpretar distancia como rechazo inmediato, cuando empiezas a confiar en que no necesitas controlar cada resultado para estar bien. La estrategia aquí no es eliminar el miedo, eso es imposible, sino dejar de obedecerlo. Es aprender a reconocerlo sin permitir que tome decisiones por ti. Es volver a ti cuando la ansiedad intenta sacarte de tu centro. Es respirar antes de reaccionar desde la urgencia emocional. Es recordarte que no todo lo que no controlas está en peligro. Y sobre todo, es empezar a enfocarte más en crecer que en controlar resultados. Porque cuando tu energía está centrada en construirte a ti misma, en fortalecer tu mente, en sanar tu interior, en elevar tu vida, dejas de vivir pendiente de lo externo, como si eso fuera lo único que sostiene tu estabilidad. Una mujer que deja de vivir desde el miedo empieza a tomar decisiones más claras, más firmes, más conscientes. Ya no se aferra por ansiedad, ya no persigue por inseguridad, ya no se queda por temor. Empieza a elegir desde paz, no desde carencia. Y en ese momento algo cambia profundamente. La vida deja de sentirse como una amenaza constante y empieza a sentirse como un proceso en el que puedes confiar. Hay algo que transforma completamente la forma en la que una mujer es percibida y no tiene nada que ver con la perfección, ni con la apariencia, ni con intentar ser suficiente para alguien más. Tiene que ver con algo mucho más profundo: dirección interna, propósito, visión propia. Porque una mujer
que vive únicamente para ser amada termina perdiendo algo esencial, su centro. Y cuando pierdes tu centro, empiezas a depender emocionalmente de todo lo externo, de la atención, de los mensajes, de la validación, de la presencia de otros. Y en ese proceso, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que persigue en lugar de construir, alguien que espera en lugar de avanzar, alguien que ajusta su vida alrededor de relaciones en vez de construir relaciones alrededor de su vida. Pero una mujer magnética no es la que persigue ser elegida, es la que está tan conectada con su propósito que su vida ya tiene dirección incluso sin una relación, y eso cambia todo. Porque cuando una persona tiene una visión clara, su energía deja de ser necesidad y se convierte en presencia, y la presencia es mucho más poderosa que la persecución. He visto esto repetirse una y otra vez. Cuando una mujer deja de vivir obsesionada con encajar en la vida de alguien más y empieza a construir la suya, algo cambia en su mirada, en su energía, en su forma de caminar, en su forma de hablar. Ya no transmite vacío emocional, transmite propósito. Y el propósito es profundamente atractivo porque no depende de nadie más para existir. La obsesión nace cuando sientes que necesitas algo externo para sentirte completa. Pero el propósito nace cuando entiendes que ya estás en construcción constante, independientemente de quién esté o no esté a tu lado. Y esa diferencia lo cambia todo. La estrategia aquí es simple pero poderosa. Construir identidad fuera de las relaciones es empezar a invertir tiempo en ti misma sin culpa, en tus metas personales, en tus habilidades, en tus proyectos, en tu crecimiento emocional y mental. Es dejar de vivir esperando que algo externo te dé dirección y empezar a dártela tú misma. Cuando empiezas a crecer, tu vida deja de girar alrededor de la necesidad de amor y empieza a expandirse desde la plenitud. Empiezas a descubrir que puedes disfrutar tu propia compañía, que puedes avanzar sin necesidad de aprobación constante, que puedes construir algo significativo incluso sin estar en una relación. Y en ese proceso algo irónico sucede. Cuanto menos obsesionada estás con ser amada, más naturalmente comienzas a ser vista. No porque estés buscando atención, sino porque estás viviendo con propósito. Y el propósito tiene una energía que no se puede ignorar. Porque al final lo que realmente vuelve magnética a una mujer no es lo que persigue, es lo que está construyendo. Hay un nivel de madurez emocional que no se reconoce por cuánto hablas, sino por cuánto decides no reaccionar. Porque el impulso humano más básico, cuando se siente atacado, incomprendido o subestimado, es explicar, justificar, defenderse, convencer. Pero con el tiempo, una mujer consciente aprende algo mucho más poderoso. No todo merece respuesta, no todo merece explicación, no todo merece tu energía. Las reinas no viven tratando de demostrar su valor a quien no está dispuesto a verlo, porque entendieron algo que cambia la vida. Si necesitas convencer a alguien constantemente de quién eres, ya estás en una dinámica donde tu valor no está siendo reconocido, sino negociado. Y el valor real no se negocia, se sostiene. He visto personas desgastarse emocionalmente por intentar aclarar cada malentendido, por querer corregir cada percepción, por querer controlar cada narrativa. Y en ese intento de ser comprendidas por todos, terminan perdiéndose a sí mismas, porque no hay paz en vivir explicando constantemente tu existencia. El silencio inteligente no es indiferencia fría, es sabiduría emocional. Es la capacidad de reconocer cuándo hablar suma y cuándo hablar solo alimenta el caos. Porque hay conversaciones que no están diseñadas para la comprensión, sino para el conflicto. Y entrar en ellas es perderte en una batalla donde el objetivo no es entenderte, sino desgastarte. La estrategia aquí es profundamente liberadora. Elegir paz emocional sobre validación constante. Y eso implica algo muy concreto.
no responder a cada provocación, no reaccionar a cada comentario, no entrar en cada juego emocional que intenta sacarte de tu centro. Porque cada vez que reaccionas desde la impulsividad, entregas poder emocional. También implica aprender a retirarte de conversaciones que no están construyendo nada en ti. No todas las discusiones merecen continuidad. Algunas solo existen para drenarte. Y retirarte no es perder, es proteger tu estabilidad interna. Y algo muy importante, dejar de usar indirectas, publicaciones o gestos emocionales para provocar reacción en otros. Porque cuando empiezas a vivir para que alguien reaccione, dejas de vivir para ti. Y esa es una forma silenciosa de perderte. Permite que tus acciones hablen por ti, porque las acciones sostenidas en el tiempo tienen más poder que cualquier explicación momentánea. La coherencia no necesita defensa constante, se evidencia sola. Y cuando una mujer aprende esto, algo cambia profundamente en su energía. Ya no entra en guerras innecesarias, ya no se desgasta explicando lo obvio, ya no busca validación en cada conversación. Empieza a caminar con más calma, más claridad, más presencia. Porque al final el verdadero poder no está en explicar quién eres, está en no necesitar explicarlo. Hay una diferencia muy profunda entre quien se rompe con el dolor y quien se transforma a través de él. Porque el dolor por sí mismo no define tu destino. Lo que define tu destino es lo que decides hacer con ese dolor cuando llega a tu vida. Y aquí es donde se separan dos caminos, el de la destrucción emocional y el de la evolución consciente. Muchas personas creen que el dolor es una sentencia cuando en realidad es una materia prima. Es información emocional, es una invitación a reconstruirte. Pero si lo interpretas desde la herida, lo conviertes en resentimiento. Y el resentimiento es una forma lenta de autodestrucción emocional que te mantiene atrapado en lo que ya ocurrió sin permitirte avanzar hacia lo que todavía puede ser. Una reina no usa el dolor como arma para herir a otros. No lo convierte en venganza, no lo convierte en amargura, no lo convierte en identidad, lo convierte en impulso, en disciplina, en crecimiento. Porque entiende algo esencial, lo que no se transforma dentro de ti, se repite fuera de ti. He visto mujeres atravesar traiciones, decepciones, pérdidas emocionales profundas y aún así salir más fuertes, no porque el dolor fuera menor, sino porque su decisión interna fue mayor. Decidieron no quedarse viviendo dentro de lo que las rompió. Decidieron no construir su identidad alrededor de lo que perdieron. Decidieron evolucionar en silencio sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y eso es lo más poderoso, el crecimiento silencioso. Porque mientras algunos necesitan hablar de su dolor para validarlo, otros lo usan como combustible para reconstruirse. Y la transformación real no siempre es visible al principio, pero siempre se vuelve evidente con el tiempo. La estrategia aquí no es negar lo que sientes, es dirigirlo. Es tomar esa energía emocional que el dolor genera y convertirla en acción consciente. Es empezar a cuidar tu cuerpo. Porque tu cuerpo es el primer espacio donde el dolor se manifiesta. Es cuidar tu mente, porque la mente puede ser tu peor enemiga si no la entrenas. Es aprender nuevas habilidades, porque cada nueva capacidad que desarrollas es una forma de recuperar poder personal. Es usar cada caída como información, no como identidad. Y es invertir en tu crecimiento emocional y espiritual, porque ahí es donde realmente se reconstruye la estabilidad interna. Yo he visto algo muy claro en la vida: las personas no se destruyen por lo que les pasa, sino por lo que deciden hacer con lo que les pasa. Y cuando una mujer decide transformar su dolor en evolución, deja de ser víctima de su historia y se convierte en autora de su reconstrucción. Porque al final el dolor puede romperte o puede convertirse en el punto exacto donde decides elevarte. Hay algo que muchas personas no comprenden hasta que lo viven en carne propia. El mundo no responde únicamente a lo que dices ser, sino a lo que realmente crees de ti misma en silencio. Porque tu identidad interna no es solo un pensamiento,
Es una energía constante que se filtra en tu forma de caminar, de hablar, de elegir, de amar y de permitir. Cuando dentro de ti existe inseguridad constante, aunque no la expreses abiertamente, se nota en tus decisiones, se nota en lo que toleras, se nota en lo que justificas, se nota en lo que aceptas por miedo a perder. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una vida que refleja exactamente esa sensación interna de no ser suficiente. Pero cuando una mujer comienza a cambiar esa conversación interna, algo poderoso ocurre. Porque el amor propio no empieza en lo que otros hacen contigo, empieza en lo que tú te dices cuando nadie te está escuchando. Empieza en la forma en la que te hablas después de un error, en la forma en la que te miras cuando te comparas, en la forma en la que decides no castigarte emocionalmente por no ser perfecta. He visto mujeres completamente transformadas, no porque su entorno cambiara primero, sino porque su identidad interna cambió primero. Dejaron de hablarse con dureza, dejaron de compararse constantemente con vidas que solo veían en superficie, dejaron de subestimar sus propios avances y en ese proceso su energía empezó a cambiar sin esfuerzo forzado. Porque cuando una mujer empieza a reconocerse con honestidad, sin exagerar ni minimizar lo que es, algo se ordena dentro de ella. Empieza a caminar con más seguridad, empieza a elegir mejor, empieza a poner límites sin culpa. Empieza a dejar de conformarse con relaciones vacías solo por miedo a la soledad. La estrategia aquí es profundamente interna, fortalecer identidad desde adentro, no desde la validación externa, no desde la aprobación de otros, sino desde la coherencia contigo misma. Hablarte con respeto todos los días, porque la forma en la que te hablas en privado determina la forma en la que el mundo te percibe en público. Dejar de compararte constantemente es esencial, porque la comparación te roba presencia y te desconecta de tu propio proceso. Reconocer tus fortalezas diariamente no es ego, es claridad. Es aprender a verte con objetividad, sin exagerarte, pero también sin minimizarte. Y sobre todo practicar coherencia entre lo que dices y lo que permites.